Hola, buenos días. La cápsula temática de hoy se va a referir a la asistencia artroscópica en las fracturas de tobillo y si es esta una realidad posible. A modo de introducción, ¿por qué este tema es importante? Porque, bueno, la fractura de tobillo es de las fracturas más frecuentes del sistema musculoesquelético, siendo la cuarta fractura con mayor indicación de resolución quirúrgica y presentando mayor de 80% de muy buenos resultados después de este tratamiento quirúrgico. Además, se asocia, dependiendo de la gravedad o del tipo de fractura y dependiendo de la literatura que uno revise, entre un 20 y un 88% de lesiones asociadas a nivel articular, con lesiones osteocondrales, cuerpos libres, etc. Por otra parte, la artroscopía de tobillo por sí misma es una técnica que se ha ido desarrollando en las últimas décadas hasta actualmente ser un procedimiento seguro y replicable. Al ir avanzando en esta técnica, obtenemos mejores resultados y existe una mayor disponibilidad de todo el instrumental y de ir generando una curva de aprendizaje en este procedimiento, lo que va a ir afectando de manera indirecta los costos que antes eran mucho más elevados, pero que también son una parte fundamental del análisis de esta asistencia artroscópica. Existen indicaciones y contraindicaciones generales de la asistencia artroscópica en reducción y osteosíntesis abierta en fracturas de extremidad inferior, en lo que podemos ver que a priori las fracturas de tobillo, independiente de su clasificación, en lo que nos tenemos que concentrar para poder saber si puede tener asistencia artroscópica es que sea una fractura de tobillo cerrada, sin una gran convolución articular y en un paciente, por supuesto, que tolere el procedimiento. ¿Y cuál es el objetivo de la asistencia artroscópica? Dado que vamos a estar viendo a través de la cámara directamente nuestra articulación, es para poder optimizar la reducción articular, evidenciar y tratar en sí mismo al mismo tiempo las lesiones articulares asociadas, lesiones osteocondrales, cuerpos libres, tienen una alta sensibilidad para la inestabilidad sin desmal. Y además, como estamos viendo en nuestra articulación, nos permite una opción a la mínima invasión, hacer una reducción articular y fijar de manera percutánea o mínimamente invasiva esta reducción. ¿Qué es lo que ordené para poder comparar si es una realidad posible? Bueno, evaluar los resultados de estos procedimientos, las complicaciones asociadas y los costos. Lo primero, que es lo más importante a nivel de los pacientes, digamos, hablando de los resultados, existe bastante evidencia, o sea, bastante literatura. Puse en el fondo los trabajos que encontré más nuevos y que resumieran el resto en honor al tiempo. Esta revisión sistemática, publicada en el Foot and Ankle del 2016, compara 14 trabajos entre reducción abierta con asistencia artroscópica, en los que ninguno mostró diferencias estadísticamente significativas en los resultados funcionales de ambos grupos, excepto estos dos que destaqué acá, donde se presenta en ambos un mejor resultado funcional en los pacientes que fueron sometidos a una reducción abierta con asistencia artroscópica. De todas formas, la conclusión de esta revisión sistemática es que no existe evidencia ni para respaldar ni para rechazar la asistencia artroscópica, dado que solamente 2 de los 14 trabajos encontraron mejores resultados, pero ninguno encontró peor, el resto eran sin diferencia estadísticamente significativa. Además está este metaanálisis publicado en el Injury, donde inicialmente tenía más de 300 trabajos, pero finalmente se incluyeron 4 estudios que comparaban la asistencia artroscópica versus la reducción abierta con resultados con análisis funcional de los pacientes, cuyo resultado fue que presentaba un mejor resultado funcional los pacientes sometidos a una osteosíntesis con asistencia artroscópica, que quise destacar que son de hecho los mismos trabajos presentados antes, el de Takao y de Turhan, y el tema es que acá se pone sobre la palestra el que hay que estudiar a futuro las diferencias en costo y en complicaciones, y no solamente en los resultados funcionales generados. Finalmente, encontré este estudio prospectivo publicado el año pasado en el Foot and Ankle, donde se hace después de este análisis artroscópico, se hace una evaluación radiográfica y funcional de los pacientes. En ambos grupos, con o sin asistencia artroscópica, se manejó el mismo postoperatorio. Y acá llegan a varias conclusiones diferentes, pero una de las más destacables es que las fracturas complejas de tobillo, vitri, mayolares, luxofracturas, presentan una gran cantidad de lesiones intraarticulares asociadas que igual van a requerir un manejo artroscópico posterior. Y si bien pueden no ser utilizada una asistencia artroscópica inicial, dentro de sus secuelas pueden requerir una reintervención con una artroscopía de igual manera. Y ambos grupos presentan resultados comparables, buenos a excelentes, sin diferencia estadísticamente significativa. Lo otro que quise destacar acá es que el índice de masa corporal fue la única variable que por sí sola presentaba un factor pronóstico de peor resultado de outcome funcional, pero sin diferencia entre ambos grupos. En ambos grupos era la variable como que era estadísticamente significativa con peor pronóstico de resultado funcional. A nivel de las complicaciones, está este estudio retrospectivo
con un gran N de pacientes, más de 32.000 pacientes, donde se evaluaron reoperaciones y complicaciones básicamente del procedimiento quirúrgico como tal. Y la conclusión de este trabajo fue que no existen diferencias estadísticamente significativas en la tasa de reoperaciones entre reducción y osteosíntesis con o sin asistencia artroscópica, pero las complicaciones, que fueron básicamente dehiscencia o infección de la herida operatoria, infección profunda superficial y enfermedades tromboembólicas, solo se presentaron en el grupo de la reducción y osteosíntesis abierta. Tenemos que considerar también, por supuesto, que hacer esto retrospectivo, el N de pacientes de la que se hizo asistencia artroscópica versus el resto era muchísimo menos, por lo tanto la probabilidad de las complicaciones también es algo que puede alterar esta conclusión. Y está descrito en la literatura en distintas revisiones que si bien existen complicaciones normales de cualquier procedimiento quirúrgico, existen riesgos particulares a la asistencia artroscópica, como es la extravasación de los fluidos en las partes blandas, la lesión neurovascular iatrogénica por los portales, o que si bien la curva de aprendizaje ya existe y es mayor en la artroscopía que en la reducción y osteosíntesis abierta, aparte acá nos vamos a enfrentar en una artroscopía con una anatomía totalmente alterada dada la fractura. No es como una artroscopía habitual, lo que nos va a llevar de la mano a lo que va inmediatamente después, que es un aumento del tiempo operatorio en la asistencia artroscópica versus la reducción y osteosíntesis abierta tradicional y un aumento de los costos, no solo por el instrumental de la artroscopía, sino por el desarrollo de la curva de aprendizaje y por el mismo aumento del tiempo operatorio. Y ya hablando de los costos propiamente tal, existían varios trabajos, la mayoría con precios norteamericanos, no encontré ningún trabajo nacional, pero en este, que era uno de los más nuevos, en fondo, que es un estudio retrospectivo de la evidencia tipo 3, publicado este año, con un gran N de pacientes, si bien existe una diferencia en que la asistencia artroscópica era más caro por caso mismo, podemos comparar acá los $7.300 versus los 6.200 de la reducción de osteosíntesis abierta, esta diferencia no es estadísticamente significativa y además se va volviendo marginal a medida que hay un mayor N. Mayor N no solamente porque se diluye esta diferencia de precios, sino porque uno tiene más técnica y se demora menos y va disminuyendo otro tipo de costos. Entonces, a modo de conclusión, la asistencia artroscópica en fractura de tobillo sí es una realidad posible, presenta resultados funcionales comparables o incluso en alguna literatura mejor a la reducción y osteosíntesis abierta sin mayores complicaciones. Tiene ventaja de las lesiones asociadas, las podemos diagnosticar y tratar de forma, en fondo, paralela, inmediata, pero no tenemos que olvidar que faltan mejores estudios de análisis sobre las complicaciones a mediano y largo plazo. Hay riesgos que siempre tenemos que tener presente, tiene una mayor curva de aprendizaje y esta curva de aprendizaje nos lleva de la mano a que en general durante un tiempo inicial no menor presenten un mayor tiempo operatorio y costo asociado. Gracias.